Bueno, habíamos quedado en la clase anterior, habíamos hablado de que existía dos tipos de anorexia, ¿se acuerdan? La anorexia conductual o la anorexia simple, donde habíamos hablado de todos los métodos erróneos alimentarios, la falta de respeto al desarrollo de los hábitos alimentarios del niño, ¿no? Y a la vez hablamos de la anorexia orgánica, donde se debía a otro tipo de patologías. Ahora, es muy común, les decía en las anteriores clases, que una infección urinaria, por ejemplo, en niña, puede llevar a este tipo de anorexia. Y a manera de comentario, y un comentario importante y una pregunta importante, se decía que los parásitos, ¿será que hacen que disminuya el apetito, aumentan el apetito? Porque es una pregunta muy común de las mamás, ¿sí? Cuando dicen, ¿será que tiene bichos? Porque mi hijo no quiere comer. Es una pregunta muy común. Entonces, no sé si voluntariamente quieren participar con la respuesta o pregunto de uno en uno. A ver, ¿quién ha estudiado? Buenos días, licenciada. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Les decía, es una pregunta muy común de los papás cuando los niños no tienen apetito. Según ellos, ¿tendrá parásitos? Nos hacen esa pregunta a los médicos, ¿no? Y generalmente ellos piensan que si no le hacemos un examen de heces, estamos yendo mal en algún sentido, ¿no? Para ellos no somos buenos médicos. Entonces piensan que tienen bichos, ¿no? ¿Tendrá bichos? Dicen ellos, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Creen que los parásitos sean predisponentes para esta anorexia infantil o más bien aumentan el apetito de acuerdo a cada parásito? Esa era lo que tenían que investigar, ¿verdad? Licenciada, sí. O sea, dependiendo del parásito, algunos pueden dar esa sensación de saciedad y otros Ujú. pueden aumentar el apetito. Ya, Y mm, yo diría en muchos casos, ¿no? Que son malos hábitos de los niños y ujú, la falta de orientación de parte de la madre. Con el tema del azúcar, o sea, les dan dulces y la guagua luego ya no quiere comer, pues comida, digamos, y que no se respeta ujú, también los tipos de comida. ujú. Sí, eso habíamos hablado. Pero ¿qué parásitos son los que aumentan el apetito? ¿Y cuáles disminuyen el apetito? Porque no todos, ¿no? Disminuyen el apetito. Sí, doctora, estaba Diga. investigando que las caries en niños mayormente Ujú. disminuye la ingesta de alimentos y puede producir anorexia. Y Ya, también disminuye la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas. ya. Entonces las caries estaríamos hablando de que disminuye el apetito, que es un parásito muy común, ¿no es cierto? Especialmente en el campo, porque este ascaris habita en la tierra, ¿no? Ya. ¿Otro más? ¿Otro parásito que disminuye el apetito? ¿O creen que todos disminuyen el apetito? La Escherichia coli es un parásito, ¿sí? Ya. ¿Qué dicen los demás de la Escherichia coli? Es bacteria. Es bacteria, es la que generalmente, justo lo que estábamos hablando hace un rato, las infecciones urinarias, la mayor parte se da por esto, ¿no? Por la Escherichia coli, que es una bacteria, miembro de la familia de las enterobacterias, no es un parásito. Generalmente es muy común que también ustedes confundan, ¿no? Las bacterias con
los parásitos. Eso hay que tener bien también delimitado. La Escherichia coli forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal y de las vías urinarias, ¿no? No es un parásito. Vive inclusive en los intestinos de las personas, pero es una bacteria, ¿sí? ¿Alguien más? Que sea más participativa la clase, a ver. Querían subir su tarea, ¿no? La cosa no es subir la tarea, sino que se quieren ustedes lo que han leído. ¿Alguien más? Estoy Ya estoy. anotando. Ya. También Te tiene escucho. la tenia saginata y la tenia solum, ya que se transmite por contacto directo de las manos sucias con los huevos. En el caso del cerdo, llegan al intestino delgado y la larva se Ya. pega en el tejido subcutáneo. Y de la carne, la larva llega al intestino y se pega en las paredes. Eso produce la Ujú. pérdida de peso, falta de apetito, conciliar el sueño incluso. Ya. De conciliar el sueño, me has hecho recuerdo de otro parásito que generalmente las mamás dicen cuando está durmiendo, rechina los dientes en la noche. ¿Con qué parásito está relacionado este síntoma? Tenían que repasar todo lo que es parásitos, ¿no? Hoy día. Entonces, y bueno, estoy anotando puntos a los que participan. ¿Alguien más? ¿Han subido la tarea al Classroom? Porque ni siquiera he tenido tiempo de revisar. Voy a ver eso hoy día. Pero no es tan Doctora, importante lo que... Ujú. Dime, Liz. otro parásito que genera falta de apetito podría ser la Yerlia lambia, que genera que no se absorban los ciertos tipos de nutrientes y Ya. genera pues desnutrición en los niños. Y eh, según entendí, este parásito hace que haya mala absorción de carbohidratos y vitaminas, que son especialmente las vitaminas A o las vitaminas B y la vitamina K, Ujú. y esto genera la desnutrición del niño. Sí, de esa manera generalmente actúan todos los parásitos, ¿no? Más o menos esa es la fisiología en la cual, digamos, la patogenia que realizan los parásitos. Pero esta giardia, dices que disminuye el apetito. No, También, más que ¿será todo que disminuye? disminuye la absorción de estos nutrientes, este parásito. Ya, está bien. Doctorita, también incluyendo lo que ha hablado mi compañera de la yardia, hay personas que aunque coman, les da diarrea y eso se da en la pérdida de peso. Por Ujú, ejemplo, esa misma enfermedad le dio a mi papá y al consumía y ujú, iba al baño. No se quedaba en sí. Y aparte tenía fuertes dolores de estómago y no solo eso, perdía peso, perdió bastante peso. ujú. ¿Y detectaron qué parásitos era lo que tenía? Sí, era la yardia. Ya. ¿Y cuánto tiempo estaba así? ¿Cuánto tiempo? Estaba estaba 3 meses, incluso le dieron medicamentos para tratar ese parásito y tenía que Ya. ir a hacerse análisis en cuanto al S
y también, sí, análisis. Y también en cuanto lo dejó, se perdió, pero después volvió a aparecer. O sea, Ujú. cuando dejas el tratamiento, te vuelve a aparecer. Es un poquito complicado desaparecer de la giardia. Es no solo la yardia, ahorita vamos a comentarla, en realidad es un círculo vicioso que todos los parásitos tienen, les había comentado, ¿no? Hacemos nosotros seguimientos posadoptivos a los niños que adoptan los papás cada 6 meses durante 2 años, una vez que los adoptan. Y generalmente en los centros, en los hogares, están acostumbrados ellos a tomar incluso agua cruda. A pesar de que haya agua hervida, no sé, debe ser otro sabor para ellos. Y es difícil cortar, digamos, esta situación con ellos, ¿no? Entonces, se les da el tratamiento, evidentemente, como dice Keila, cesa un poco los síntomas y a veces incluso no hay muchos síntomas. Pero hacemos a los 6 meses nuevamente y a veces es el mismo parásito que está ahí, ¿no? Es un círculo vicioso. Licenciada, Gracias. yo también puedo compartir un poquito. Sí, te escuchamos. Camila. El parásito es un protozoo llamado Cryptosporidium. La enfermedad se llama criptosporidiosis, que principalmente es lo mismo que la anterior compañera, pero es una infección que se adquiere mediante el consumo de agua contaminada y también de los alimentos contaminados. Lo que va a Ujú. hacer este parásito es que va a presentar anorexia, una pérdida de peso, fiebre, retraso en el crecimiento y por ende una deshidratación y también un síndrome digestivo, que son las diarreas amarillentas en su máximo exponente. Eso dice. Muy bien, así es. Gracias, Camila. ¿Alguien más? Entonces estamos quedando en que todos los parásitos disminuyen el apetito, ninguno aumenta el apetito, ¿sí? ¿No han encontrado que algunos aumente el apetito o en qué etapa tal vez? No, doctorita, más bien yo he encontrado de la trichuris, trichura, de que Ujú. también da la pérdida de peso y anemia. Como que es tricocéfalo, ¿no es cierto? La Exacto. trichuris, trichuria. Esto generalmente contaminan el suelo con materia fecal, entonces cuando no se lavan bien las manitos después de entrar al baño, entonces los huevecillos es los que consumen, entonces maduran estos y se convierten en parásito, ¿no? Y generalmente casi en 2, 3 semanas. Entonces, los niños, generalmente el trichuris trichuria, por ejemplo, es difícil de erradicar. Los gusanos se pegan en las paredes, se multiplican. Internamente dan diarrea, pérdida de peso, anemia, como dices, evidentemente, pero a veces se vuelve crónico. A ver, ¿quién más? Y averiguaron qué es el síndrome de el Ascaris, que si es que no se trata, ¿a dónde podemos llegar con los Ascaris? Porque puede el Ascaris perfectamente, si no se trata, si es que han leído, puede invadir el hígado, los pulmones, la cavidad peritoneal y el apéndice. Se ha visto en muchos casos de apendicitis, el Ascaris ahí dentro, bien enroscado, ¿no? Y es a veces difícil de diagnosticarlo. Sí, también se produce en los niños que puede invadir en el hígado, la cavidad peritoneal, en el apéndice también puede producir incluso la muerte. Sí, pero el síndrome no sabe nadie, ¿sí?
¿Cuál es el síndrome? Lo más peligroso quizás de este Ascaris. Se conoce como síndrome del Loeffler. Síndrome de Loeffler, ¿verdad? ¿Y en qué Sí. consiste? Muy bien, Keila. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el síndrome de Loeffler? Es una enfermedad pulmonar, doctorita, que se caracteriza Ya. por respiros muy leves, a lo que yo sé. Sí, les da No se síntomas ve respiratorios, ¿no? Ajá, lo Pero más frecuente es tos. ¿cómo podemos, digamos, diferenciar? Ahora estamos en tiempo de COVID, evidentemente. El COVID es un síntoma que nos da es tos seca, ¿no es cierto? Tos seca generalmente no es con flemas, por eso decían algunas personas, cuando es mi tos con flemitas, entonces un poco pienso que ya no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, cuando es tos seca irritativa, podemos ver que es COVID. En este caso, el síndrome de Loeffler, también lo más frecuente es la tos seca. Ya, y es una tos seca que no se pierde por bastantes meses. A veces difícil de diagnosticar, porque a veces este bichito ingresa a veces a los bronquios, entonces no se ve ni siquiera con las radiografías, ¿no? Porque lo normal sería ver unas opacidades pulmonares, ¿no? Pero no se ve. Pero hay una característica importante de las caries para también ver, por si acaso si es esto, es la eosinofilia, que vamos a ver en marcadores bioquímicos nutricionales. La eosinofilia en partes nos diagnostica, ¿no? Un poco estas patologías, no solamente en casos de ascaris de parásitos. La eosinofilia es un parámetro que nos puede llevar también a preguntarnos si esta persona tiene rasgos de alergia, ¿ya? Entonces, un trastorno pulmonar. Muy bien, Keila. ¿Alguien más? Ya, entonces estamos... Perdón. Y ocasionalmente el síndrome de Loeffler puede venir tos con sangre. Perdón, no te escuché muy bien. A veces puede venir el síndrome de Loeffler con tos con sangre ocasionalmente. Sí, tos con sangre, parecida a la de tuberculosis también, ¿no? La tuberculosis es tos con sangre, por ejemplo, pero no podemos decir que es tuberculosis, para eso tenemos los laboratorios, ¿no? Los marcadores bioquímicos para ver y diferenciar. Como les decía, podemos confundir con otro tipo de patologías. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Ahora hay una cosa, comer carne cruda o mal cocida, por ejemplo, esas personas que piensan que todavía cuando tienen anemia comen el hígado licuado, aunque no crean, pero siguen hablando de eso cuando hacemos los talleres, algunas mamás que con eso han salido de la anemia. ¿Nos trae riesgo de parásitos también o no? Buenos días, licenciada. Sí trae riesgo de doctora. parásito. Ya. ¿Qué tipo de parásito será? En el cerdo es la tenia solium y en la vaca la tenia saginata. Muy Y bien. también algo muy importante y muy peligroso es el cisticercosis, la cisticercosis, que puede llevar hasta la muerte. Esa es una Ese es el más... complicación de la tenia solium, ¿verdad, doctora? Sí, pero la cisticercosis en realidad es un parásito que se encuentra en la carne de cerdo, ¿no? Entonces, Sí. trae trastornos neurológicos graves, ¿no? Más bien que tiene tratamiento, pero la única forma de diagnosticar esto, por ejemplo, es mediante una tomografía cerebral, ¿no? A veces no se ve ni siquiera con otro tipo de diagnóstico, o mejor dicho, de ecografía o radiografía, ¿no?
Por la tomografía sí, ¿no? Pero es la cisticercosis, sí, incluso no es por la carne de cerdo nomás, también se ha visto incluso consumiendo los tomates, por ejemplo, contaminados por estos u otro tipo de vegetales. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado a veces de lavarlos, de pelarlos, a pesar de que el cisticercosis, si ustedes leen, incluso ni cociéndolos a veces se mueren, ¿no? Entonces es un parásito de mucho riesgo. Ya, entonces no hay ninguno que aumente el apetito. Necesito más y después ya les voy a desarrollar un poco. No, ninguno. Entonces todos disminuyen el apetito. ¿Estamos de acuerdo con los papás entonces? Nadie. Licenciada, Dulce, sí. eh, por ejemplo, digamos, hay en algunos casos que hay personas que están infectadas con parásitos y, digamos, no pierdan el apetito, sino sí teniendo el mismo apetito, pero se sabe que tienen parásitos porque no engordan. Y eso es otra característica, digamos, que los padres preguntan, por qué mi hijo, digamos, come mucho y no engorda, digamos, y o sea, tampoco pierde el apetito? Ajá. Muy bien, sí. Eso Evidentemente. sería la tenazolium. Ajá. Ajá. Sí, sí. Sí, justo a eso quería llegar. En realidad, mm, la mayoría de los parásitos, ya nadie más, ¿no? Nadie más, creo. Doctora, acerca de lo que dijo hace rato sobre qué parásitos hace lo que en las noches rechinan los dientes, Ah, sí. creo que son las lombrices babeas. Brises babeas. No, es otro. Es otro. También ese, pero hay otro más característico. Incluso les doy una pauta. No se diagnostica por un copro parasitológico. O sea, el copro es el llevar las heces, ¿verdad? En un frasquito. Este no. Generalmente le ponen, es un poco gracioso, pero les ponen un scotch al anito cuando duerme y eso se lleva al microscopio. ¿Cuál es ese parásito? Ahora, ¿no es el Loxiurius? El oxiurus. Muy bien, Giancarlo. Es el oxiurus, ¿sí? Generalmente este no se puede diagnosticar en las heces porque se pierde, ¿no? Entonces le ponen un scotch y eso llevan al laboratorio. Y es muy normal, hay bastante de esto, especialmente en los hogares donde generalmente la ropita no es como en casa, ¿no? De cada uno se lava aparte y demás, sino lavan en lavadoras comunes. Entonces hay mucho de esto del oxiuros en nuestros centros y nuestros hogares. Gracias, está bien, muy bien. ¿Alguien más? Estamos repasando parasitología, pero es importante para saber esto de la anorexia. Terminamos con esto de la anorexia. Incluso debería haberles hecho otra pregunta. ¿Todos los parásitos producen diarrea o estreñimiento? ¿O algunos nomás producen diarrea y otros estreñimiento? Que es otra cosa también, muy importante. Alguien dijo hace un momento, a mi papá le dio diarrea, ¿no? Entonces, pero a otros no les da diarrea, más bien les da estreñimiento. ¿Cuál será la causa o será el parásito? ¿Diferente el parásito o será el organismo? ¿Qué creen ustedes?
Doctorita, yo digo que es, no todos los parásitos, hay algunos que son especialmente en otras áreas del cuerpo, no todos producen diarrea, pero hay uno que he leído que es la amebas, que produce diarrea alterada con estreñimiento. Muy bien, sí, ahorita vamos a complementar. Nadie más, ¿no? Ya, han participado pocos. ¿Nadie más? Ahí no me han dicho el síndrome de la arteria también, ¿no? Por la cual en los pacientes con anorexia se produce una compresión del duodeno por dicha arteria y como consecuencia hay pérdida de grasa, reducción importante de peso, ¿no? Y se sacia rápido. No es de la arteria mesentérica. La arteria mesentérica, ¿no? Pero ¿cuál? Arteria mesentérica, Superior. Exactamente, ¿no? Ese también es otro síndrome, que muy característico, especialmente en las anorexias adolescentes. Muy bien. Bueno, los mismos nomás están participando. ¿Quién más? ¿Nadie más? Completamos. A ver, voy a esperar un ratito más y después completo. A ver, ¿quién más? Ya, creo que nadie más. Bueno, decirles que en cuanto a los parásitos, por experiencia más que todo médica y de trabajo a diario que yo pido coproparasitológicos, primero que el coproparasitológico cuando se le indica al paciente tiene que ser en un recipiente estéril de laboratorio, ¿no? Primero, no llevar en un frasco, digamos, cualquiera, como a veces lo hacen, especialmente en el campo, ¿no? Entonces, segundo, generalmente ninguno de los parásitos pueden vivir cuando están en el ambiente de calor, por ejemplo, ¿no? De calor. Entonces, se le indica al paciente que máximo tiene que tardar de su casa para llevar al laboratorio media hora, incluso 20 minutos. Entonces, por eso se le indica siempre al paciente que va a llevar el copro que sea un laboratorio cercano a domicilio, ¿no? Por otra parte, algunos parásitos son lábiles también a las luces del sol. Entonces, por este lado, es mejor siempre la muestra, entonces ponerla en una bolsita negra, incluso envuelta. Esto para todos, incluso algunas bacterias lo mismo. Por ejemplo, cuando tienen tuberculosis y tienen que llevar su esputo, lo mismo se le indica, ¿no?
Pero generalmente a veces ningún pediatra, ningún médico se le escapa este detalle, ¿no? Dicen coproparasitológico y listo. Y yo, por experiencia, también les digo esto, de que en muchos casos, por ejemplo, bueno, atendemos nosotros en el CDIGES incluso problemas de pareja, de niños, de guarda, ¿no? Yo me acuerdo esto como anécdota, les cuento, de que a la mamá se le pidió un coproparasitológico de su niño y tardó mucho, sí, en traérmelo los resultados, pero salía negativo, ¿ya? El niño aparentemente tenía disminución de peso y problemas de desnutrición de un grado, primer grado más o menos, pero no tenía ningún parásito. Entonces, me acuerdo que a las 2 semanas más o menos, el papá viene y me dice, ¿está segura, doctora, que no tiene parásitos mi niño? Porque mi esposa lo que ha hecho es el copro recibirlo en un frasquito del laboratorio y lo ha dejado en el refrigerador durante un día y al día siguiente recién ha llegado, ¿no? Esto les cuento como anécdota porque ocurre y pasa, ¿no? Entonces, ahí estaba el detalle, ¿no? De que de lo que salía negativo, o estos falso negativo, falso positivo, que existen en muchos laboratorios, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en el momento de pedir. Claro que ustedes tal vez no pidan, pero tienen que pedir cuando amerita el caso, ¿no? Si es que el médico no ha pedido y ustedes sospechan de esta patología, tendrían que hacerlo, ¿no? No es que ustedes van a hacer solamente las dietas, solamente lo que les están pidiendo. Por eso es que más allá es que nosotros tenemos que estudiar en este aspecto, ¿no? Por eso los marcadores bioquímicos, todo eso que vamos a llevar en el segundo parcial, es primordial para que ustedes detecten una patología y es muy importante para hacer luego la terapia nutricional. Porque no podemos hacer terapia nutricional sin tener en sí la patología diagnosticada, ¿no? Evidentemente, tal vez me dirán ustedes la historia clínica y está, dice el doctor, tantos y yo hago eso y nada más. No es tanto así, ¿no? Es un compromiso con el paciente y hay que ver todos estos detalles incluso, ¿no? Hay que ser muy detallista cuando nosotros estamos sospechando de una patología. Y esto les cuento así, como anécdota, por ejemplo, a mí me ha pasado hace poco esto de esta pareja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de indicar incluso la forma como debe llevar. Claro que hay otro laboratorio que es el coprocultivo, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene sospecha siempre de que tiene parásito, en el coprocultivo es más eficiente, si, digamos así, si es en términos, porque estas heces se va a quedar durante 3 días en el laboratorio y ahí sí vamos a ver el crecimiento, por mucho de que hayan muerto, vuelven a crecer. Esto es el cultivo, que es un laboratorio, un instrumento básico y muy importante para nosotros hacerlo también, si es que estamos siempre en sospecha de que el niño tiene parásito. Ahora, tampoco ciegamente tampoco vamos a confiar también en los laboratorios. Hace poco nomás, en esta semana, he tenido un paciente y adulto, y a propósito tengo que hacer hoy día ese certificado, porque el paciente salió Chagas positivo, ¿no? Bueno, Chagas es por tripanosoma, ¿no? Entonces, hay mucho en nuestro medio, especialmente en el Valle Alto, en Cochabamba, hay bastante problema de Chagas. Entonces, yo puse en el certificado que tiene Chagas porque confía en el laboratorio, ¿no? Pero él me decía, ya soy mayor, él tiene más o menos cerca de 40 años. ¿Cuántas veces habré donado sangre? ¿Cuántas veces había hecho el laboratorio, doctora? Pero nunca me dijeron Chagas. Bueno, me llamó un poco la atención eso, pero mi deber era informar que tenía Chagas en la certificación médica, ¿no? Y resulta que la anterior semana, miércoles o jueves, me dice, hecho en otro laboratorio y me sale negativo, inclusive en otro hecho y me sale negativo. Entonces eso también hay que ser muy perspicaz, cuando haces las preguntas, cuando estás con el paciente para ir más allá. Que también puede haber ciertos errores, sí. Vamos a ver, como les digo, en marcadores bioquímicos, cómo es la forma también de detectar estos falsos positivos o falsos negativos, porque bueno, somos humanos y cualquier laboratorio también se puede errar, aunque es grave, aunque es grave. No solamente si les contar, una vez me ha salido un niño que ya habían adoptado, sí, evidentemente,
el señor había adoptado y me salió VIH positivo, ¿no? Entonces, una vez que ya le adoptó, entonces el señor dijo, ¿por qué me han dado un niño con VIH? ¿No? Pero si los anteriores laboratorios eran negativos, ¿por qué salió positivo? Incluso habíamos pensado de que en la permanencia con él había adquirido. Entonces, hemos hecho otro laboratorio en las oficinas de la ABIMED, donde especialmente donde hacen esto del VIH, y salió negativo, ¿no? Entonces, también tenemos estos falsos positivos o falsos negativos que a veces implican a traer mucho problema. Esto les comento por experiencia profesional, lo que yo hago a diario. Y es importante transmitirles porque esto puede en algún momento confrontar esta situación también. Y bueno, hablando ya de los parásitos, lo mismo. Yo les preguntaba, les decía, ¿cuáles disminuyen el apetito? ¿Será que los papás tienen razón en esto al decir, tiene falta de apetito mi niño y será que tiene parásitos? Miren que los parásitos, como les había dicho hace un momento, es un círculo vicioso, ¿ya? Evidentemente hay antiparasitarios de los más leves, digamos así, los que actúan muy bien, hasta los más fuertes, si se puede decir así, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a veces cuando es un parásito ya muy resistente, entonces les doy este antiparasitario un poquito más fuerte. Pero a pesar de eso, a los 6, 8 meses, continúan todavía con el parásito, ¿no? ¿A qué se debe esto? A ese círculo vicioso que les digo, que hay que detectar. Yo siempre les digo a los papás, detecten un poco en casa qué es lo que está pasando. Tal vez no se lava bien las manos, las uñitas, o ustedes mismos le están dando tal vez alguna verdura. Algo hay que detectar, como en el caso de las alergias. No hay que detectar a cuál es la causalidad y no dar directamente el tratamiento, ¿no? Y entonces esto del agua cruda, aunque parece algo absurdo, pero ocurre también. A veces los papás no ven y están tomando también agua cruda porque estaban acostumbrados y en el centro, en el hogar. Entonces, hay que detectar la causa, ¿no? Hay que detectar la causa para estos parásitos. Y como les decía, a veces los papás, había tenido bichos, ya no pasa nada, ¿no? Pero no es así. Como hemos repasado hoy día, tienen consecuencias muchos de los parásitos, por ejemplo, la ascaris, la ameba, que muchas veces en algunas autopsias se ha visto que a nivel del hígado incluso se encuentra abscesos amebianos, o sea, se enquistan en el hígado y se vuelven quistes, ¿no? Y esto produce ictericia, produce náuseas, produce vómitos en la persona, se tintan de amarillo, tienen ictericia. A veces piensan que solo es un hígado graso, a veces se confunde con hígado graso, pero se ve que no es solamente eso, sino que era una ameba que no se había tratado por mucho tiempo. Ahora, hablando mismo de la sintomatología de estos parásitos, ¿me están escuchando? Sí, algo se cortó. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, doctor. Está todo Sí, bien, ¿no? doctora. Porque me ha aparecido una pantalla. Y ya. Entonces, como les decía, de la misma sintomatología, como decíamos en la pregunta que hace rato les hacía, como toda patología, tiene una forma aguda y una forma crónica, ¿ya? La aguda generalmente es menos de 15 días y la crónica es más allá de 15 días. Y en el caso nuestro, en la mayoría de los parásitos, es en forma crónica la que tenemos en los niños, ¿no? Como les cuento en este momento. Pero cuando se den lactantes, primera vez, 6 meses, está empezando la alimentación complementaria y se empieza ya a dar de otros alimentos que no son la lactancia materna, que era hasta ese momento muy higiénico. Entonces ahí empiezan los problemas y generalmente el parásito que más está alrededor es la ameba, ¿ya? La ameba o la yardia. Más que seguro ameba o yardia, ¿no? En la mayoría de estos nuestros lactantes. Entonces, de un principio, como toda inmunidad, como vamos a hablar más allá también de inmunidad y COVID, como en toda patología, esto de la inmunidad de memoria y todo esto seguramente también se da en los intestinos. Y como que también
la parte neurológica, la parte psicológica tiene que ver mucho en esto, en los intestinos, que a veces se produce diarreas por falta de serotonina, que se da también en síndromes depresivos. Entonces, lo mismo en esto de los parásitos. De un principio, cuando la primera vez tiene el paciente o el lactante, les da hasta fiebre, ¿no? La diarrea es fatal, es una irritabilidad total del niño y caen de peso, entonces tienden a disminuir la curva de talla y de peso y es fatal en la primera, ¿no? Cuando una vez que se trata y sigue este círculo, sigue creciendo el niño, tiene 1 o 2 años, volvemos a detectar la ameba más allá y resulta de que sigue teniendo ameba, pero ya no tiene los mismos síntomas, ¿no? Porque a un principio, incluso hablando de apetito, la disminución del apetito es fatal en la primera fase de la mebiasis, ¿no? Pero en la segunda a veces ni se había dado cuenta ya la, ¿no? 2, 3 años ya se encontró el copro y sigue teniendo amebas, pero no hay ninguna sintomatología. Este es el efecto de la resistencia, ¿no? A todo, ya sea a los parásitos, ya sea otro. Incluso hacen resistencia a los mismos antiparasitarios, ¿no? Eso es lo malo también de nuestras farmacias, que no es como afuera, nosotros compran nomás las mamás de la farmacia, a veces amigas de la bioquímica y les da cualquier tipo de antiparasitario. Entonces esto nos desfavorece un poco en realizar el tratamiento exacto, ¿no? Entonces, como les digo, en la mayor parte la disminución del apetito es fatal en la mayoría de las patologías, a excepción de la tenia que he visto, de la tenia que más bien no trae ni disminución ni más bien aumento del apetito de las tenias, en algunas de las tenias, pero más que disminución de apetito no. Después todas, generalmente la mayoría, traen disminución del apetito en la fase aguda, pero ya en la fase crónica a veces ninguna sintomatología. No sé si me dejo entender hasta ese momento. ¿Sí? ¿Hasta Sí, ahí doctora. alguna pregunta? Ya. Todo bien, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me he dejado entender? Yerko, Esther, demás. Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, es importante, como les decía, hacer siempre al año 1 o 2 veces, especialmente en niños, y no solamente en niños, nosotros también en los adultos, hacer un copo parasitológico, ¿no? Así como hacen un control médico, siempre añadir también la parte del copo parasitológico. Ahora, otra que, y bien lo han comentado ustedes, un parásito que es la infestación por Yardia intestinal, es trae una intolerancia alimentaria, ¿no? Y bueno, la tuberculosis pulmonar, evidentemente también. A veces trae, como les decía, las neumonías y demás, traen una disminución total también del apetito. Entonces, estas patologías son bastante en nuestro medio, por eso es que les estoy haciendo repasar, porque lo vamos a ver, tal vez si Dios quiera que vayamos a los centros y van a revisar las historias clínicas y van a ver qué tipo de parásitos tiene y por qué ese niño o ese adolescente no está aumentando de apetito. Ya, otra cosa que comentaron también es que la diarrea, alguien comentó de su papi, evidentemente algunas personas, la diarrea, en este caso tal vez adulto mayor o un niño, también se da la diarrea bastante fuerte cuando es una infección aguda o cuando tiene también más allá de lo esperado. ¿A qué me refiero con esto? Porque puede ser una cruz o 2 cruces, un parásito, entonces puede traer una sintomatología leve, pero cuando es más la multiplicación, entonces puede traer este problema de diarrea. Y en algunos no, en algunos vacían hasta estreñimiento. Este es el caso de la ameba giardia, ¿no? A veces pues, es estreñimiento y no es diarrea, ¿no? Y está explicado eso porque este se vuelve crónico, ¿no? Pero a un principio, en la primera iniciación de una ameba, a un principio puede traer solamente. ¿Ya? Entonces, no sé si está claro esta parte, ya terminando anorexia. ¿Una pregunta?
Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, Usted esto. ¿qué puede pasar de fase aguda a fase crónica? Ujú. ¿Cómo se da mm, ¿cómo se dice? ¿Cómo se da esta situación o cómo se lleva? ¿Cómo se lleva, cómo se llega a tener la crónica, me dices, Esther? Sí, o sea, ¿cómo se Mm, forma la resistencia ujú, aparte del medicamento? ujú. ¿Cómo es que se normaliza la parasitosis? De justo con lo que estaba diciendo. Sí, hay varias razones. Una, porque de hecho el organismo es muy sabio y eso es lo que más ocurre en el campo en especial. A veces no llegan ni a enterarse que tienen, ¿no ve? El problema de la amebas. Pueden tener un poco de diarrea, no sé, les dan algunas cosas, mates, qué sé yo, y demás pasa. Y esta va arrastrando y se vuelve crónico, así por decirlo, ¿no? Y otra es la que se trata más bien con más, en la ciudad se da más esto con antiparasitarios cada 6 meses o cada, como en mi caso, por ejemplo, o cada año con el pediatra y esta no erradica en realidad ya el parásito, como el parásito, como ¿qué te digo? Que ya lo conoce ese, ese antiparasitario, lo reconoce y ya no le hace ningún efecto. La primera vez tal vez le hizo efecto, la segunda y tercera no le va a hacer ya mucho efecto. Así como, por ejemplo, tenemos la resistencia a los antibióticos, se está viendo también por los antiparasitarios. ¿Ya? Por eso es que es importante en este caso, si tenemos nosotros a mano el instrumento del coprocultivo, hacer un coprocultivo. Entonces ahí nos sale a cuál es resistencia y a cuál no. Es un instrumento muy importante eso que podemos hacer, ¿no? Y esto obviamente es dentro del laboratorio. Dentro del laboratorio va a crecer ese parásito y va a morir van a hacer la prueba con ciertos antiparasitarios. Y ahí nos va a salir ya el antiparasitario incluso que tenemos que utilizar y en forma definitiva. No sé si te he respondido o a dónde quería ir tu pregunta, Esther. No, sí, está bien, licenciado. Ah, y tengo otra pregunta. Dijo el tiempo de duración con el tema del copro parasitológico. Sí. Yo no hace mucho fui con mi primo porque le dio una diarrea muy fea, ya estaba deshidratado, y el médico dice el tiempo que puede llevar las heces fecales de 2 horas. Usted dijo media hora. O sea que Ujú. en esas 2 horas podría alterar el resultado del copro, el análisis. Para mí, para mí es mucho 2 horas, mucho, incluso diría yo en el más caso 45 minutos, ¿no? 45 minutos. Son muy lábiles al efecto de calor. Por eso será que esta señora, por ejemplo, que les cuento como anécdota, le ha puesto al refrigerador, ¿verdad? Pero igual. ¿Mm? No sé quién le habría enseñado. Pero 45 minutos le doy máximo, yo. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Está todo bien, chicos? Y siempre es importante más exitosa la prevención que el tratamiento, ¿no? Eso es lo que vamos a ir a los centros, a prevenir que tengan parásitos más que todo, porque tanto como los parásitos como la anorexia siempre es mejor prevenir, ¿no? Porque quizás van a seguir continuando presentes y desencadenantes y vamos a tener más problemas allá, pero siempre es mejor preventivo, ¿no?
Bueno, creo que dejamos ahí, con esto hemos terminado de repasar. En el diagnóstico había algo más de lactancia materna, no sé si eso más vamos a poder verlo el viernes y el lunes entramos con requerimientos nutricionales. Ya, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Lo llevaron así para citología. Yo creo que quizás tal vez más, ¿cómo se dice? Más detallado donde debe llevar. Porque llevan parasitología, es una materia, ¿verdad? Sí, Sí, doctora, hemos llevado el primer semestre con la doctorita Aramayo. Sí, mi colega. Ya, chicos. ¿Algo más? ¿Está todo claro? Y tal vez comentarles, ¿no? No todos los niños sanos tienen el mismo apetito también. Eso es importante. A veces los papás quieren que todos sus hijos coman por igual, tengan el mismo apetito, no siempre de una persona a otra es diferente. Y hay una cosa en la parte psicológica también, y bien decían antes nuestras abuelas, cuando está haciendo algún cambio psicológico como el hablar, por ejemplo, o el hacer, no sé, otro tipo de hito de desarrollo, algún cambio, también ahí tienen cierta disminución del apetito, ¿no? O, o que la mamá, por ejemplo, les deje para ir a trabajar, todas estas cosas influyen en la parte psicológica, por eso es que es importante que se trabaje siempre en equipo, ¿no? Y hacerle entender que a la mamá no van a tener siempre el mismo apetito todos sus hijos. ¿Mm? Porque no se debe olvidar que hacer comer más al niño poco comedor conduce al efecto contrario, ¿no? Pretendido. Bueno, creo que terminamos ahí. Mañana es feriado, ¿verdad? Y directamente el viernes nos estaríamos conectando, chicos. Doctora, una preguntita. Nos estaba preguntando acerca de los parásitos que nos hacen dar más hambre. La verdad es que yo no podía encontrar, no sé si usted podría aclarar si hay algún parásito. Les dije eso hace un momento. En realidad, lo que se ha visto desde que les hace dar más hambre en muchos de los casos, especialmente por experiencia clínica, diría yo, de pacientes, es con las tenias. ¿Ya? Generalmente con las tenias tienen más apetito. Es el único, quizás el único parásito. Ya, gracias, Liz. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, este parásito de lo que dijo que dechinan los dientes, se afecta en los, o sea, yo me acuerdo que cuando era niña mi hermano tenía parásitos y cuando fue al baño sacó como salió como un gusano, es lombrices oxa, ¿qué dijo mi compañera? ¿Es ese parásito? ¿Era rojo y larguito? Creo que sí, rosado, si no me equivoco, mi mamá decía. Rosado. No, ha debido ser el ascaris, no el oxiuro. El oxiuro no es tanto así, no se ve siquiera, como les decía, ¿no? Tienen que ponerse un scotch al lanito para detectar, incluso no se ve. Son como huevitos solamente el oxiuro. Viven en el colon y en el recto, por eso es que eso del scotch es buena idea. Entonces, son huevos, huevos. En cambio, si ha salido como un gusanito rosado, siento que ha sido más ascaris, porque he visto en muchos casos eso. Se están hurgando el lanito, jalan y es un bichito rosado y largo, es el ascaris. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. Solamente tiene, además, no tiene muchos síntomas el oxiuro, solamente tiene picazón en el ano y empieza a rechinar los dientes en la noche.
No da diarrea, no da estreñimiento, nada de eso. Solamente más parece incluso como algún síntoma neurológico, a veces lo confunden. Ya, doctora, muchas gracias. Claro que el exiuro tiene que ver, tal vez por esto me estás preguntando, tiene que ver mucho, es de la familia de las lombrices, pero las lombrices bien diminutas, ¿no? Ese es el oxiuro. Pero son huevitos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Bueno, hasta el viernes entonces. Que tengan buen feriado, disfruten mañana. Yo voy a estar trabajando porque tiene que venir mi albañil. Ya, no descanso. Un abrazo, chicos, nos vemos. Feliz. Muchas gracias. Igualmente. Felices Gracias. fiestas. Felices fiestas hasta el viernes. Hasta luego, Alice. Felicidades para usted también.